Buenas tardes. Bueno, es muy habitual en este tipo de actos de presentación de libros y cosas parecidas, pues que se comience, ya está puesto. Siempre pues, aparte del capítulo de gracias que vendrá luego, pues mostrando uno una gran satisfacción por el hecho de estar aquí. Y yo, pues francamente, pues puedo decirlo a boca llena. Hay dos o tres motivos que me hacen sentirme pues especialmente satisfecho en el día de hoy. Lo primero porque este es el primer acto que me va a tocar participar y de alguna forma presidir como director general de la Fundación Cultural Ángel Herrera, de tal manera que pues creo que no podía escoger pues un momento mejor. ¿Y por qué? Pues por dos cosas. Este es un libro esencialmente de historia, aunque tiene otros componentes también, ¿no? Pero es un libro esencialmente de historia y yo soy historiador. Es verdad que soy medievalista, como nuestro ilustre don Alejandro, pero estos temas relacionados con la monarquía hispánica, relacionados con el periodo del Siglo de Oro, eh, relacionados con el reinado, el primer año del reinado de Felipe IV, pues me son muy próximos y por muchos motivos y siempre me han interesado enormemente. Así que qué casualidad, ¿no? Que haya podido ser así. Hay tantas cosas que organiza la Fundación y que sea este el primero. Y el tercero, y quizá principal motivo de satisfacción, pues es verme rodeado de aquí hoy, pues de buenos y queridos amigos, algunos de los cuales pues hacía algún tiempo que no veía y que no es tan fácil verlos, las cosas como son. Así que por esos tres motivos, y perdónenme, pues esta ya un poquito larga introducción, estoy muy contento de estar aquí esta tarde. Bien, paso al capítulo necesario de agradecimientos que tiene que ver pues ya con lo que ha sido la preparación de este libro. Este libro naturalmente descansa sobre un hecho que es el encuentro científico que hubo el año 22, si no estoy equivocado, pues con motivo del cuarto centenario de lo que se conmemora de la canonización de estos 5 santos para la Reforma Católica. Como saben muy bien, por lo menos algunos de ustedes, aquel dicho italiano, el día en que se canonizó a 4 españoles y un santo, ¿no? Pues ese día memorable pues fue recordado, yo creo que exclusivamente en este libro, porque yo no recuerdo que en la prensa ni digital, ni especializada, ni que hubiese otros encuentros científicos, pero como seguramente se dirá, esto tuvo una enorme repercusión y una enorme importancia. Realmente es una fecha para la historia de España y no solo para la historia de la Iglesia, ¿no? Pues como decía, este libro empieza ese recorrido pues ya en el año 22, pero después, pues gracias al trabajo esforzado, como es siempre la dirección de una edición de estas características de Emilio Callado, pues se ha convertido en un libro muy interesante y también hay que decirlo, muy potente. No es un libro, esto no es literatura de evasión, sino que es un libro pues para verdaderamente consultar y para saber y saber mucho más sobre lo que pasó y sobre el momento histórico, ¿no? Yo quiero agradecerle, pues naturalmente, en primer lugar, a Emilio Callado esa labor fundamental, creo que necesaria, porque si no, esta efeméride pues, hubiese pasado absolutamente desapercibida. Y luego, pues también a los participantes en este acto de presentación, en primer lugar, pues al profesor Burrieza de la Universidad de Valladolid, que nos acompaña y que ha sido también uno de los autores del libro, de este libro colectivo, y después a mi querido Alejandro Rodríguez de la Peña, profesor catedrático de Historia Medieval de esta universidad, y a mí, no menos querida, Consuelo Martínez de Scicluna, que también comparece aquí, yo ya no sé en calidad de cuántas cosas, porque de todas, porque puede ser por 3 o 4 cosas, tiene títulos sobrados para estar aquí, desde profesora de la Universidad Complutense, directora de la Cátedra de Estudios Americanos, creo que se llama así, del Instituto de Estudios Históricos del CEU, y bueno, y luego persona fundamental en las tareas intelectuales de esta casa, con la que siempre hay que contar, ¿eh? Así que yo creo que estamos de enhorabuena pues, por la presentación tan brillante a la que sin duda vamos a asistir. Y dejo ya a los intervinientes y aviso que
pues si hay tiempo, que supongo que por la hora que es, pues podrá verlo perfectamente, pues después tendremos un pequeño coloquio con los asistentes, a los que también naturalmente pues quiero agradecer su presencia esta tarde en esta sala, en esta aula magna de la facultad. Bueno, pues muchas gracias y comenzamos. Bueno, muy buenas tardes, perdón, a todos y muchas gracias por su presencia en esta sala. Siempre resulta un auténtico placer visitar esta casa, mi segundo techo, podría decir, después de mi universidad, la CEU Cardenal Herrera de Valencia, hijas de un mismo padre o madre, como prefieran, no vamos a entrar en disquisiciones. La satisfacción es doble si atendemos a los aquí presentes, amigos, compañeros, maestros, en esta mesa o en este escenario un tanto improvisado, y empezando por Fernando Lostao, infatigable director gerente de la Fundación Cultural Ángel Herrera y responsable en última instancia de que hoy nos hallemos aquí. También al profesor doctor Rafael Sánchez Saus, a quien tenía muchas ganas de conocer personalmente, lo decíamos hace un instante, me habían hablado muchas personas muy bien de él, por tanto, también me congratulo de ello. ¿Qué voy a decir de mi hermano en la historia moderna, el profesor Javier Burrieza, de la Universidad de Valladolid? Mi media naranja, si me permiten, en infinitas aventuras científicas, se entiende. Aquí sea también el catedrático de la Universidad CEU San Pablo, Alejandro Rodríguez de la Peña, con quien tantos proyectos hemos compartido bajo este techo. Y Consuelo Martínez Cicluna, patrona de la Fundación CEU San Pablo, entre otros muchos cargos, directora de la cátedra Casa de Austria y nuestra jefa en saraos académicos de todo tipo por media geografía española. No puedo dejar también de referirme a algunas caras conocidas aquí presentes con nombres y apellidos. Juan Manuel Marc, agradezco mucho tu presencia. Enrique García Hernán, al que hacía mucho tiempo que no veía. Carmen Bieger, y no sé si se me olvida algún otro más. Pero ahora es momento de mi intervención. Les avanzo que será muy breve por razones obvias. Somos bastantes intervinientes y por tanto vamos a ser bastante, en ese sentido, bastante generosos con los asistentes para no cansarlos en exceso. Una intervención breve, les decía, y circunscrita básicamente a mi condición de editor coordinador de la obra cuya presentación nos reúne. Efectivamente, nos recordaba el profesor Sánchez Saus, el 12 de marzo de 1622 eran elevados a la gloria de los altares, en una única ceremonia y por parte del Papa Gregorio XV, 4 españoles y un santo, al decir popular romano de la época. Hablamos de Isidro Labrador, de Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Jesús y Felipe Neri, protagonistas de la primera gran canonización de la Reforma Católica, que marcó un antes y un después en la historia de la santidad moderna. El acontecimiento tendría también su trascendencia en el plano político, que no debemos olvidar, y en relación a las complejas relaciones entre Madrid y Roma, porque a nadie escapó el gran éxito que tal supuso para la diplomacia de Felipe IV, poco antes de que las tornas se mudaran con la entronización en la cátedra petrina de Mateo Barberini bajo el nombre de Urbano VIII, el pontífice antiespañol por excelencia. Semejante efeméride, que efectivamente ha pasado un poco sin pena ni gloria en los ámbitos académicos y científicos, de ninguna manera podía dejarse pasar por parte del grupo de investigación Iglesia y Sociedad en la Valencia moderna, entre los primeros de su clase de la Universidad Española, dirigido por quien les habla y financiado desde su creación hace más de 2 décadas ya por la Generalidad Valenciana, el Gobierno de España y sobre todo y fundamentalmente la Fundación San Pablo CEU, ya a través de la Universidad CEU Cardenal Herrera, el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, la Cátedra CEU Casa de Austria o más recientemente la Fundación Cultural Ángel Herrera. Los resultados de la labor realizada a la vista están, coincidiendo con la celebración de otros hitos para la historia de la Iglesia, como algunas conmemoraciones relacionadas con los santos Vicente Ferrer, Francisco de Borja, recordará Enrique García Hernán, Luis Bertrán o la propia Teresa de Jesús. Todos ellos han contado con su correspondiente congreso internacional y posterior publicación de actas, en la que especialistas nacionales y extranjeros han puesto al día la vida y obra de estos personajes.
Tampoco hay que olvidar las colecciones editoriales valencianos en la historia de la Iglesia y la Catedral de Valencia en la época moderna, hasta ahora con 8 y 10 volúmenes, cada una de ellas respectivamente. Así las cosas, y volviendo al tema que hoy nos concita, a comienzos de 2022, recuerdo que a instancias de Fernando Lostao se organizó, con motivo del 4º centenario de la pentacanonización a la que antes hacíamos referencia, unas jornadas en torno a cada uno de sus protagonistas, en esta misma sala, creo recordar, y con cierto éxito de público. Precisamente, en el origen del libro que presentamos, se hallan las ponencias de aquel encuentro, ampliadas de manera notable, anotadas para su edición y completadas con otros aspectos y actores relacionados con el tema y a cargo de distintos investigadores, que por razones de tiempo quedaron fuera del programa inicial de aquella celebración. Así las cosas, 3 partes estructuran esta obra. La primera se ocupa propiamente de los susodichos procesos de canonización y sus avatares, de Isidro, Ignacio, Francisco, Teresa y Felipe. En este orden, y por parte de María José del Río, de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Burrieza, de la Universidad de Valladolid, Eduard López, de la Universidad Pontificia de Comillas, el historiador Julen Urquiza y Fermín Lavarga, de la Universidad de Navarra. A continuación, Inmaculada Rodríguez, de la Universidad Jaime I de Castellón, y Rafael García, de la Universidad de Valencia, analizan respectivamente los fastos con que ciudades, villas y demás lugares de España y el orbe católico entero festejaron por todo lo alto la llegada al imperio de esos 5 nuevos inquilinos, así como también la imagen e iconografía con la que pasarían a la posteridad. Peor suerte corrieron otros candidatos a la santidad, de la talla de Tomás de Villanueva, Pedro de Alcántara y Luis Bertrán, cuyas canonizaciones, a punto de lograrse también en 1622, debieron esperar todavía algún tiempo, como cuentan ya en el último apartado de la monografía. Y para cada uno de los casos, Francisco Javier Campos, del Centro de Estudios Superiores del Escorial, José Antonio Calvo, de la Universidad Pontificia de Salamanca, y quien les habla, de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Como les decía al principio, no quiero extenderme mucho más para ceder la palabra al resto de intervinientes, que a buen seguro tendrán más cosas y mejores que contarles. Eso sí, quisiera antes agradecer a las entidades promotoras y a los autores referidos la confianza depositada en un servidor para acometer esta empresa, que después de algunas dificultades ha acabado viendo la luz bajo los sellos de CEU Ediciones y Dickinson y el buen hacer de Pablo Velasco y Diana Martín. Por su parte, el profesor Paolo Brogio, de la Universidad Roma III, aceptó amablemente prologar la publicación. Nada de lo dicho habría sido posible sin Fernando Lostao. A todos ellos, gracias, y gracias también a todos ustedes por su presencia y atención. Bueno, parece que la técnica nos va a funcionar. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, queridos profesores, queridos compañeros en estas facultades y universidades del CEU, queridos también alumnos y familiares que nos acompañáis en esta presentación del libro 1622, 5 santos para la Reforma Católica. Aunque ya lo han dicho todos los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, pues debo agradecer especialmente a CEU Ediciones, a Dickinson y a la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y aquel ciclo de conferencias que Fernando Lostau fue poco a poco elaborando y sacándonos compromisos, porque al principio nos llamó. Después, no, pero esto no se va a publicar. Después vinimos ya al CEU. Esto se puede publicar.
se desarrolló las conferencias y se han publicado. Entonces, así es como hay que hacer las cosas, ¿no? Yo que soy lasaliano de San Juan Bautista de la Salle, decía San Juan Bautista de la Salle que unos compromisos llevan a otros. Bueno, pues Lostau, yo no sé si es lasaliano, pero lo ha sabido hacer muy bien. Y a mí me agrada mucho que sea también desde el espíritu de el cardenal Ángel Herrera Oria, que no era vallisoletano, pero estudió en Valladolid y vivió en Valladolid y estudió en el colegio donde yo también aprendí, no las primeras letras, él quizás se aprendió las primeras letras porque admitían a niños más pequeños a finales del siglo XIX y principios del XX, finales del siglo XIX, en el caso del cardenal Herrera Oria. Bueno, pues evidentemente yo no voy a hablar en nombre de todos los autores, no me atrevo a ir abordando todos los santos. Alguno más he tenido que hablar porque, bueno, algún acontecimiento se ha celebrado en el conjunto del ámbito universitario o del ámbito diocesano en España. Es de destacar, por ejemplo, la exposición muy interesante que se celebró en Alba de Tormes por parte del superior de los Carmelitas Descalzos de Salamanca y de Alba de Tormes, el padre Miguel Ángel González, una exposición magnífica sobre Santa Teresa de Jesús, con un catálogo también excepcional. Y entonces, bueno, pues también es interesante el reseñarlo, porque es verdad, pasan muchos acontecimientos olvidados. No sé si en el 2017 se habló mucho del doctor Francisco Suárez, pero hacía los 400 años de la muerte de Francisco Suárez y se celebró o se conmemoró muy poco. Entonces yo no voy a hablar de todos estos santos ni de los que podían haber llegado a unirse a ese grupo de españoles, sino que me voy a centrar en aquel que me correspondió desarrollar, que en este caso es San Ignacio de Loyola, y les he realizado, bueno, pues para un poco entretenernos en estos minutos también, un PowerPoint con algo de música que podremos escuchar. No vamos a empezar, o sí, vamos a empezar con la marcha de San Ignacio, a ver si nos suena bien, Isabel. Fundador, soy Ignacio general de la compañía que Jesús con su nombre distinguió. La legión sin demora se lanza pero nos ven construyendo compañía de Jesús del invierno la frente no apague su ardor, que ilumina la frente renace el valor. A veces escuchas de nuevas elegancias, al cualquiercito siempre va a enseñar. El principio de la muerte y de la paz, de la vida y la paz. Naturalmente, esta marcha es mucho más contemporánea de aquella canonización, pero ha sido interpretada en numerosas ocasiones en torno a la figura y nos habla mucho de esa figura de Ignacio de Loyola que reúne muchas de las inquietudes de un hombre en el siglo XVI entre su deseo de medrar en la corte y la fundación de la Compañía de Jesús, existiendo entre medias un concepto que es el concepto de la conversión. Les decía que es una marcha mucho más contemporánea, de Nemesio Otaño, y que en el siglo XX va a ser interpretada. Recuerdo, por ejemplo, perfectamente cuando en 1932 es disuelta la Compañía de Jesús, dicen que los alumnos de los jesuitas del Colegio de San José de Valladolid bajaban por una calle interpretando la marcha de San Ignacio y por otra calle subían otros cantando la marsellesa. Bueno, efectivamente, aquí tenemos uno de los textos
de uno de los primeros, el primero, el padre quizás de la geografía moderna, que habló precisamente de Ignacio de Loyola y hablaba de una de las escenas iconográficamente más potentes en torno a la figura de Ignacio de Loyola, que es la visión de Estorta. Algo así como un Quo Vadis ignaciano, ¿no? Cuando a las afueras de Roma, Cristo con la cruz a cuestas se aparece a San Ignacio y le indica que le será propicio en Roma, esa ciudad de Roma que se va a convertir en el centro, de alguna manera, de la expansión de una compañía de Jesús que había sido aprobada en el año 1540. Precisamente esta visión de la Estorta es una de las más antiguas, pertenece al Colegio de los Ingleses de Valladolid y a uno de los retablos que en ese seminario que estaba fundado para formar sacerdotes católicos para Inglaterra, ingleses y para Inglaterra, bueno, pues probablemente eso, esta visión de la Estorta fuese realizada en torno a la beatificación, que fue en 1609, hasta la canonización en 1622. Evidentemente es muy importante en la construcción de un santo todo el proceso de los que han escrito la vida de ese santo. Evidentemente habrá contemporáneos del propio San Ignacio que le van a pedir incluso al propio Ignacio de Loyola que les hable de su vida. Y de alguna manera la carta sobre Ignacio de Loyola escrita a Polanco desde Polonia por Diego de Laínez, que es el segundo de los generales, el segundo prepósito general de la Compañía de Jesús, primer biógrafo de San Ignacio, según dice Antonio de Alburquerque, pues sea el punto de arranque al mismo tiempo de otro texto que ha sido acortado, manipulado como la autobiografía de Luis González de Cámara. Por supuesto, Juan de Polanco, el secretario de los tres primeros generales, Pedro de Rivadeneira, con esa biografía oficial de 1571, después traducida al castellano en 1583, otros muchos autores del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI. Lo he hecho así adrede porque el último de ellos, el profesor Enrique García Hernán, gran amigo mío, pues nos acompaña en el día de hoy, que es el autor de la última de las biografías que tiene más cuerpo de la vida de Ignacio de Loyola. Yo confieso que tanto la del profesor García Hernán como la del profesor Tellechea son habituales en mi mesa de trabajo. Son dos biografías diferentes en torno a la misma persona, no diferentes, sino con un enfoque distinto y con un momento diferente de realizarse. Pero para mí son dos biografías a las que tengo un gran aprecio y cariño, porque también tengo un gran aprecio y cariño por ambas personas. Uno de ellos, pues el profesor Tellechea, ya hace años que no nos acompaña. Efectivamente, el proceso de santificación de Ignacio de Loyola va a ser un proceso que va a coincidir también con un momento post-tridentino, posterior al Concilio de Trento, en el que se va a poner negro sobre el blanco sobre los procesos de santificación de diferentes siervos de Dios, ¿no? Y eso uno de los hitos va a ser precisamente la creación de la Congregación de Ritos por parte de Sixto V, la presencia de beatos, beatificaciones, estadios intermedios hasta llegar al de la canonización y la reglamentación que antes ha hecho mención el profesor, mi querido amigo, el profesor Emilio Callado, la reglamentación de Urbano VIII que retrasaba notablemente el proceso, el inicio de los procesos de santificación. Y a los propios jesuitas el reconocimiento, aunque sea para iglesias locales, para ámbitos más territoriales o para determinados ámbitos más reducidos, no va a ser el primero, el del propio Ignacio de Loyola, sino que va a ser el de dos santos de la Compañía de Jesús. Bueno, no serán canonizados hasta 1726, pero sí que a principios del siglo XVII van a ser considerados ya como beatos en el caso de Luis Gonzaga y Estanislao de Kostka, que van a ser tan importantes en el ámbito de las congregaciones marianas de la Compañía de Jesús y sobre todo en el ámbito de la propuesta de modelos
para la juventud y para los noviciados de la Compañía de Jesús. A partir de esa Congregación General Quinta de 1593-94 es cuando la Compañía de Jesús decide abrir el proceso, una congregación muy importante, porque ahí también es donde se va a poner límite a los orígenes de los jesuitas, que no fuesen de orígenes conversos. Y también estamos a las puertas en el gobierno del quinto de los generales de la Compañía de Jesús, Claudio Acquaviva, un napolitano, del gran texto que es la Ratio Studiorum, la razón de los estudios, la Constitución Magna de la Educación de la Compañía de Jesús. Y también van a llegar testimonios muy importantes, en este caso, en aquellos mismos momentos, el del arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga. No voy a proceder a la lectura de estos textos, aunque muy interesante, por ejemplo, es este interrogatorio a Pedro de Rivadeneira, porque ya hemos dicho, Rivadeneira es el gran biógrafo, el primer gran biógrafo oficial, padre de la geografía moderna, y que además va a ser muy cercano a Ignacio de Loyola, aunque no fuese de su primera generación. Le trató muy familiarmente algunos años porque, siendo de edad de 14 años, aún no cumplidos, estando en Roma, nuestro Señor fue servido que entrase en la casa y compañía del mismo padre el año de 1540. Y después vivió el dicho padre Ignacio casi 16 años, de los cuales el dicho testigo le trató en diferentes tiempos, como 8 años muy últimamente, porque durmió en su aposento y le servía en él, ayudábale a decir misa y a escribir, acompañábale fuera de casa, hizo un camino con él, trató muchos y graves negocios, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí tenemos a Pedro de Rivadeneira, que es uno de los pilares también de todo este proceso. No me voy a extender en lo que es el proceso también de canonización, pero ahí hay, en los procesos de canonización hasta la actualidad también, no tengo aquí ningún obispo, sino también se lo diría, hay que estar en el momento oportuno, en el día oportuno y con los apoyos oportunos. Y bueno, pues el emperador Rodolfo II, la emperatriz María de Austria, que la he traído ahí con un retrato muy joven, pero la impulsora a su vuelta también de esa presencia en Madrid de la Compañía de Jesús, el propio Felipe II, por una parte desde la monarquía de España, ese Felipe II que consideraba que su monarquía no se encontraba lo suficientemente representada en la monarquía divina y que por lo tanto había que impulsar la llegada de nuevos candidatos. Pero por otra parte nos vamos a encontrar una iglesia postridentina, posconciliar. Las iglesias posconciliares, como me dijo un amigo mío, se puede ser tridentino y posconciliar al mismo tiempo. Eso pasó en el siglo XVI. Bueno, pues ahí hay un momento de muchas dificultades, de controversias, de algunos cardenales que apostaban más por la defensa de la ortodoxia y otros cardenales que, como el caso del futuro Clemente VIII, hablaban más de la defensa de la nueva espiritualidad reformista y además con una nueva situación política que también va a influir en el proceso de santificación de Ignacio de Loyola. Y esa es la situación de Francia, cuando en Francia, a partir de 1589, Enrique IV de Navarra, Enrique IV de Francia, va a empezar, va a tardar años, a reconciliarse con los jesuitas y va a llegar también, después de haberse encontrado con Clemente VIII, bueno, pues porque anteriormente era protestante, calvinista, pues va a impulsar también ese proceso de canonización. ¿Qué modelo de santidad era el adecuado para Ignacio de Loyola? El Ignacio de Loyola caballero, el Ignacio de Loyola solo y a pie, que había dicho el profesor o padre Tellechea, el Ignacio de Loyola fundador de esa compañía real, como decía el himno del padre Nemesio Otaño. ¿Qué modelo había que buscar? Porque había distintos Ignacios. Había desde Íñigo de Loyola a Ignacio de Loyola. Y bueno, pues insisto en esos actores de la política, desde Enrique IV de Francia y su segunda esposa María de Médici, esa reconciliación de los jesuitas con Enrique IV, ahí a lo mejor París realmente valía una misa,
después de Clemente VIII, el Papa Paulo V, después de Felipe II, Felipe III. Aquí tenemos una de las cartas de Felipe II a Clemente VIII sobre la canonización del padre Ignacio de Loyola. Es tan deseada de la cristiandad como se puede echar de ver por lo que se ha extendido su religión en ella. Su religión quiere decir su orden religiosa, ¿eh? Y aquí tenemos pues, esa presencia de María de Médici, influida, la reina de Francia, por una carmelita calzada como era Magdalena de Paxis, también por el confesor real de Enrique IV, que va a ser un jesuita, y por otra parte, desde la monarquía católica, ¿qué pasó en realidad? Que Clemente VIII no quería tener como único interlocutor a la monarquía católica de España. Bueno, pues tenemos a Felipe III, a Margarita de Austria y al valido, al duque de Lerma, que además era nieto de San Francisco de Borja. Los parentescos también se producían en la familia jesuítica. En 1609 se produce la beatificación. No solamente se beatifica, no solamente se produce esa sanción por parte de Paulo V, sino que sobre todo se celebra. Se celebra y se cuenta la celebración a través de las relaciones, de las fiestas, de los sermones, a lo largo de todas las ciudades y puntos esenciales en los cuales los jesuitas se hallan. Y también se empieza a tener una dimensión litúrgica en todo esto. Esta la vamos a dejar, esta pieza musical, por mor del tiempo. Desde la nueva reina de España, que va a ser Isabel de Borbón, la primera esposa de Felipe IV, incluso se habla de la intercesión que Ignacio de Loyola puede realizar para la llegada de los herederos adecuados, tanto en una monarquía como en otra. Piensen que en la monarquía francesa, en ese reencuentro con los jesuitas, llegaron a afirmar que Luis XIII, es verdad, nació un 27 de septiembre, pero de 1601. Y un 27 de septiembre de 1540 había sido aprobada la Compañía de Jesús en el siglo XVI. Bueno, encontraron motivos para apoyarlo y llegar hasta ese 12 de marzo de 1622, la canonización de esos 5 santos, aunque los italianos lo viesen, bueno, pues con un poco de humor católico, ¿no? Con respecto, para eso Felipe Neri era un santo del humor también. Todo esto se acaba en la canonización. Por ejemplo, en el caso de Teresa de Jesús, se celebró mucho más en España la beatificación que la canonización. La canonización se celebró mucho en Roma, con una creación también del espacio efímero para todo esto. Pero era muy importante la creación de la imagen, la plasmación de esa imagen. El Papa le había subido a los altares, pero Gregorio Fernández, por ejemplo, un gran escultor gallego asentado en Valladolid, también sube a los altares, no solamente a Ignacio de Loyola, sino también a Francisco Javier, a Teresa de Jesús, a los principales santos que en aquellos momentos van llegando, y realiza, a partir de los retratos y de esa vera efigies que existe sobre ellos, pues realiza la iconografía, esa primera iconografía. Ven en el centro a un Ignacio de Loyola con un libro, las Constituciones. En otros casos, no sé si he traído esa imagen, tiene una iglesia en sus manos como fundador de la iglesia. Por supuesto, los colegios de la Compañía de Jesús van a empezar a ir recibiendo la denominación de San Ignacio, como es el caso de la antigua casa profesa de la Compañía de Jesús en Valladolid, hoy ya convertida después de la expulsión de 1767 en Real Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián. Ahí tenemos, por ejemplo, ese Ignacio de Loyola realizado por Gregorio Fernández para ese colegio de Valladolid, con el nombre de Jesús. Y, por supuesto, las relaciones de las fiestas, en este caso, por ejemplo, las celebradas en Sevilla en 1610 para la beatificación, en otros para la canonización, hasta llegar también a la plasmación de todo esto en la música. Ya para ir terminando.
Bueno, esta es una ópera dedicada a San Ignacio de Loyola, realizada en el siglo XVIII por un jesuita, hermano jesuita, Cipoli, Domenico Cipoli, gran músico, fue cocinero antes que fraile, es decir, fue músico antes que jesuita. Sabía mucho de cómo había que programar un gran espectáculo barroco y se atrevió a hacerlo incluso en la selva de las reducciones dirigidas por la Compañía de Jesús. Por ejemplo, en este caso, pues es un diálogo entre San Ignacio y San Francisco Javier. San Ignacio envía a San Francisco Javier a tierras muy lejanas. Parece que San Ignacio, y no ocurrió así, le iba a ir a despedir a Lisboa para que pusiese su viaje, un viaje del que no iba a volver a regresar, ese viaje de Francisco Javier hacia la India, hacia Japón, hasta morir a las puertas de China. No, creo que tenemos creo que es de esta. Y que vayas es voluntad Allá que haré, le pregunta, pues lo dijo en un área, ¿no? En un área barroca. De Jesús propagarás la milicia contra la ceguedad y la malicia, sacando de las fauces del infierno tanto gentil que vive sin gobierno, para que debajo del estandarte de Cristo milite tan grande parte. Bueno, como ven, la música en las reducciones del Paraguay no solamente es una cuestión de Ennio Morricone. Si Ennio Morricone puso una gran música a la película La Misión de Roland Joffé, fue precisamente porque, como decía un obispo dominico de Buenos Aires, si estos jesuitas, a estos jesuitas se les da una orquesta y evangelizan todo el continente. Bueno, pues así terminaba esa ópera y así quiero también terminar mis palabras con todo el agradecimiento a la institución que nos acoge, con todo el agradecimiento a mi buen amigo Emilio Collado, que siempre está programando aventuras intelectuales y exigiéndonos que cumplamos los plazos, que habitualmente nosotros somos de los que cumplimos menos los plazos, porque todo se acumula en nuestra profesión. Pero bueno, hemos cumplido todos y hemos llegado a este libro. Y naturalmente a mis buenos compañeros y amigos Consuelo y Alejandro, que compartimos tantos proyectos, y a Fernando una vez más y Rafael, que desde esta institución nos acogen. Vamos a terminar con estas banderas de Ignacio. Muy bien, muchas gracias.
Buenas tardes. Me aclaro la voz. La verdad es que, querido Javier, después de esto cuesta salir a hablar, porque todo lo que uno diga después de escuchar esta maravilla va a parecer algo prosaico y aburrido, pero bueno, yo voy a hacer lo que pueda. He de decir a aquellos que les haya interesado esto que ha comentado el profesor Burrieza sobre las reducciones y la música, que esta casa acaba de ayudar a que salga una maravillosa película llamada Hispanoamérica de López Linares, donde de esto se habla mucho y la verdad de manera muy emocionante. Que haya oído esta música, pues acompañada de imágenes de lo que es la realidad de ahora en el Paraguay, la verdad es que es emocionante. Y nada, te agradezco, Javier, porque me va a costar hablar porque me has traído a ese momento y a la misión, por supuesto, y a la película de Misión. Pero bueno, haré lo que pueda, espero no aburrir mucho. Bien, me han pedido dos muy buenos amigos, queridos amigos, Fernando Lostao y Emilio Callado, que participen en esta presentación. Yo soy medievalista, como saben casi todos ustedes, y bueno, en principio estoy fuera de mi elemento, pero quizá pueda decir algo de este libro, magnífico libro que presentamos hoy. Para empezar, es algo que viene de amigos y por tanto lo miro con buenos ojos, pero he de decir que muchas veces te toca presentar verdaderos rollazos y por amistad pues los presentas. No es el caso, no es el caso. Es realmente un volumen excelente, muy parejo. Las obras colectivas a veces se da el problema que hay capítulos muy desiguales. En este caso no será esto. Es un libro muy completo donde la verdad es que no me lo he tenido que leer, evidentemente, por obligación, pero al final ha sido por devoción. Todos los capítulos he aprendido muchísimo. Y desde luego, aquel que esté interesado en la cuestión, le invito realmente, lo digo con toda sinceridad, a leerlo. Es un muy buen libro, me lo digo con toda sinceridad. Se ve la buena mano de Emilio. Emilio tiene una trayectoria investigadora que no les voy a descubrir, pero bueno, como no estamos en Valencia, sino en Madrid, él en Valencia es un puntal de la investigación en humanidades desde hace más de 20 años. Realmente ha habido un momento que la investigación en humanidades en la Cañada Herrera era Emilio Callado y lo que él lideraba, no había más. Hoy día, gracias a Dios, hay más, pero un momento que eras tú y lo que tú liderabas. Y por eso creo que todos te tenemos que estar muy agradecidos en esta casa, en Madrid y en Valencia, y justo reconocerlo, porque a veces te ha tocado arrimar el hombro dirigiendo un proyecto de investigación que era el núcleo en torno al cual se articulaba la investigación en humanidades. Basta ver tu producción en los últimos años. Tus amigos siempre bromeamos que produces 2 o 3 libros al año mínimo. Y si no se produce eso, es que has tenido algún tipo de problema de salud, porque realmente tu producción es impresionante y en todos los campos, desde la edición de fuentes al estudio del arte, que es tu especialidad, a ediciones de volúmenes, como es el caso. Más allá de esto, sí quería, a riesgo de ser aburrido, pero creo que este libro merece que haga un análisis académico, no solo hable desde lo personal. Y voy a hacer simplemente, de forma rapidísima, no quiero aburrirles, un bosquejo de qué cosas me ha sugerido el libro. Yo soy medievalista, no me dedico exactamente a historia de la santidad, pero sí he abordado la santidad regia con cierta profundidad. Y bueno, algo sé de los rudimentos de la historia de la santidad en la Edad Media y esto me sirve para ver cosas que me han llamado la atención en la santidad tridentina y postridentina. Bien, unas reflexiones, como digo, abuela pluma. La primera, en principio, el historiador que se dedica a historia militar, a historia social, a historia económica, no tenía la historia de la espiritualidad y la de la santidad en concreto en alta estima en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. En general, los grandes nombres que se han dedicado a historia de la espiritualidad o de la santidad eran sacerdotes o monjes y muy pocos eran figuras referenciales en el mundo de la historiografía en toto. Es cierto que ha habido algunos eclesiásticos que han hecho historia en ese siglo XIX y primera mitad del XX y con gran fama y renombre, pero no se dedicaban a estos temas. Por eso cuando vemos segunda mitad del XX y primeras décadas del siglo XXI y vemos figuras como André Bochet o Jacques Le Goff para segunda mitad del XX, plena y baja Edad Media,
cómo estos historiadores, que son absolutamente referenciales a nivel de toda la historia de la Edad Media, se han dedicado a hacer historia de la santidad. Aquí la historia de la santidad de Bochet es absolutamente imprescindible para entender la santidad de la Edad Media, pero es que un Legoff te hace una biografía de San Francisco de Asís que es absolutamente fundamental, es una de sus principales obras, y Legoff es el gran medievalista junto a David en la segunda mitad del 20 en Europa. Y es curioso, si uno le preguntaba a un alumno antes de la biografía de Legoff por una biografía de San Francisco, tenía que remontarse y remitir a la biografía de Chesterton, que al fin y al cabo, y yo admiro muchísimo a Chesterton, no deja de ser un periodista y escritor, no un historiador. Ahora tenemos la gran biografía de Legoff, que va mucho más allá de lo que es una biografía al uso, es un estudio de mentalidades, historia de la espiritualidad, historia social, una verdadera obra maestra. Para Antigüedad Tardía, Peter Brown abrió el camino. No se puede entender la Antigüedad Tardía sin Peter Brown, y Peter Brown, como es bien sabido, ha estudiado, entre otras cosas, la santidad a fondo. Pero para Edad Moderna, y aquí pido disculpas si me dejo nombres, porque recuerden que no soy especialista en Edad Moderna, pues Peter Berg o Paolo Prodi son fundamentales, son historiadores de un renombre institucional. Bueno, Paolo Prodi es una figura, aquí hay un profesor italiano, institucional y social en Italia, llegó a ser diputado, mucho más allá de la historiografía. Pues son dos nombres absolutamente fundamentales que se han dedicado a historia de la santidad. Pues bien, este volumen colectivo entronca con esta seriedad historiográfica que pone en valor la historia de la santidad y que ya no es un campo de eruditos dieciochescos, volandianos o volandistas, de las dos maneras se puede decir. Es algo que tiene legitimidad plena en el mundo historiográfico y esto es importante subrayarlo. Segundo apunte que se me ocurre, pues claro, yo que estudio la santidad de la Edad Media, me llama la atención cómo la santidad de la Edad Media, y esto lo analiza mucho Brown, pero otros historiadores también, es algo que tiene que ver con la confrontación con el paganismo, primero con el paganismo grecorromano, luego con el paganismo germánico. Se ve como la figura del santo es el equivalente de alguna manera a la devoción popular a los antiguos dioses o héroes, el culto heroico, el culto a los dioses, hay una serie de transferencias muy interesantes, y en cualquier caso el santo católico es una figura referencial de cara a esas poblaciones paganas escasamente evangelizadas, y hay que presentar un paradigma de virtud heroica o de virtud, en cualquier caso, frente a esas figuras. Pues bien, aquí nos encontramos, y esto es subrayado por varios autores en el libro, en el campo de batalla entre la reforma protestante, que niega la intercesión de los santos, incluso de alguna forma, aunque se hable de virtud cristiana, la figura del santo desaparece. Pues bien, la escritura tridentina y postridentina no se entiende sin la santidad. Esto lo subraya Paolo Prodi. Cito, la santidad es parte esencial del paradigma tridentino. Y leyendo este libro te das cuenta, a los que no somos especialistas, que Prodi dice esto con muchísimo fundamento. Este libro lo demuestra una y otra vez, no solo a partir de la canonización colectiva en 1622, sino todos los santos y procesos que son analizados en el libro, que quiero subrayar, ya lo ha dicho Emilio, que va mucho más allá de 1622. Es un libro mucho más ambicioso que un mero análisis de los santos canonizados en 1622. Otra cosa que me ha interesado, y de nuevo comparo con Edad Media, es la historia institucional del proceso de canonización, es decir, cómo la curia sistematiza el concepto de santidad. Pues aquí los hitos son muy conocidos: sesión 25 del Concilio de Trento, reforma mencionada Urbano VIII, reforma del Edicto XIV al final del proceso. Pues bien, yo comparo con la santidad medieval y veo pues, que en los santos medievales, si uno va a la Antigüedad Tardía, Alta Edad Media, se encuentra sobre todo con mártires y confesores. Hay un momento en que empieza a haber solo santos monjes, luego llega el santo laico, casi siempre monarca. Es curioso, hay más de 30 y pico santos, reyes y príncipes en la plena y Alta Edad Media, que son esos laicos canonizados. Y es llamativo cómo el mundo tridentino, y esto lo voy a mencionar luego a raíz de una obra del cardenal Baronio, introduce conceptos como las virtudes heroicas, introduce conceptos nuevos que la geografía de la época, yo no, al comparar, porque movido por la lectura del interesantísimo capítulo del profesor Burrieza, todos me parecen muy interesantes, pero el profesor Burrieza me ha obligado a leer, pues he buscado la obra de Pedro Rivadeneira para compararla con Jacobo da Voragine y la Leyenda Áurea, o la Flos Santorum, las típicas libros de Flos Santorum medievales, y es verdad lo que subraya, claro, que hay un cambio.
humanista, renacentista, no sé cómo calificarlo, en cualquier caso hay un cambio. Tiene que ver, por supuesto, con algo que se ha señalado mucho, que es, por ejemplo, como el cardenal Baronio en el Martirologio Romano pone de relieve esta dimensión heroica, renacentista, no sé, prefiero no calificarlo mucho por si meto la pata. Pero se ve un cambio con respecto al santo medieval. El último santo medieval es más un santo de orden mendicante, modelo dominico franciscano de geografía, que es al cual corresponde Jacobo da Voragine, que es un dominico. Pero este santo nuevo, jesuita, es curioso, me parece muy interesante. Y luego está ligado, que esto ya empieza a la Edad Media, por supuesto, a las formas agiográficas de propaganda devocional. Cómo se ve que la geografía cambia, sus técnicas para inspirar devoción, lo que la geografía subraya, lo que no subraya. Esto de nuevo está muy bien estudiado en el libro, en varios capítulos del libro. Tenemos los perfiles biográficos, por ejemplo, los capítulos de Eduard López y Julen Urquiza, muy interesantes, perfiles biográficos de esta historia biográfica bien hecha. Las estadísticas de la santidad, mencionadas por varios autores del libro, está aquí el artículo seminal de Berg, pero bueno, ellos han hecho un desarrollo muy interesante estadístico, que comparado con mis propias estadísticas, las de Bochet y las que he hecho yo de santos medievales, pues es llamativo. Entre 1540 y 1770 y 32 canonizaciones, sin contar otros procesos, de los cuales 18 son italianos, 14 son españoles y 3 franceses, dejando naciones con solo un santo. Todos son clérigos, frailes o monjas, salvo San Fernando III, nuestro San Fernando. Es llamativo, si lo comparamos con las cifras de canonizaciones medievales, apenas hay santos españoles, casi todos son o franceses o italianos. Italia es la que siempre está. Pero Francia es muy desplazada si comparamos este periodo con el periodo bajo medieval, donde hay una hegemonía francesa, quizá porque hay papas franceses en cantidades industriales, seguro que hay una correlación. En cualquier caso, me llama la atención ese cambio. Me llama la atención que no haya laicos. Me llama la atención que no haya reyes. En la Baja y Plena Edad Media hay muchísimos reyes canonizados. Aquí solo uno. Es el único laico canonizado. Es llamativo. ¿Se puede hablar de clericación tridentina? Pues en presencia de Emilio y de Javier no me atreveré a formular ninguna hipótesis, no vaya a ser de nuevo que meta la pata. Simplemente apunto a que me llama la atención el cambio de paradigma con respecto a la Edad Media. Me llama la atención también, y esto está muy bien hecho también en varios capítulos, el de propio Javier, el de Inmaculada Rodríguez, el de María José del Río, por ejemplo, estrategias de reputación de la monarquía hispánica, señaladas para el caso San Isidro, la monarquía hispánica, monarquía imperial universal, necesita un santo para su nueva capital, pues esto María José del Río explica muy bien para San Isidro. Claro, yo soy madrileño, pero Madrid era una aldea de mala muerte. De repente, resulta que es capital del mundo, necesita un santo, y esto está muy bien explicado. El caso de San Ignacio, interesantísimo, toda la política que hay, las dos facciones curiales que se enfrentan, el papel de la compañía, una compañía que pasa de ser vista, percibida en Roma como un brazo eclesiástico de la monarquía hispánica, a ser con, ya se ha mencionado, a principios del siglo XVII, algo percibido en Roma como exclusivamente de la Iglesia. Luego está el tema de las estrategias de reputación respecto a festejos, actos públicos, procesiones, cómo en España se festeja especialmente. Esto también estudiado por Inmaculada Rodríguez, su capítulo me pareció también muy interesante. Rafael García Maíquez hace algo precioso, porque además, y aquí no sé a quién hay que agradecérselo, está Ana Rodríguez Agüero, no sé si ella ha tenido algo que ver de sus ediciones, pero desde luego la edición de imágenes de ese capítulo, donde hay imágenes artísticas, grabados, todo tipo de, pues con una calidad muy notable y está muy bien hecho el trabajo de edición, hay que decirlo. Y termino, no quiero aburrirles más, pues los 3 últimos capítulos sobre los, muy bien titulados, es idea tuya, Emilio, los santos que no fueron, me gusta, es poético, pues capítulo del propio Emilio, de Francisco Javier Campos, de José Antonio Calvo, está lleno de datos interesantes para comparar perfiles. En fin, por terminar, felicidades, enhorabuena a los autores, al editor, a la fundación por apostar por este libro. Se ha dicho que Fernando, sabemos todos que cuando se le mete algo a la cabeza no para hasta que se haga. Y benditos a Dios, me alegro, porque gracias a esto se han producido muchas cosas buenas y este libro es una de ellas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. A ver qué digo yo después de todo lo que se ha dicho.
ya me lo ponen bastante difícil. Pero yo voy a hablar de, lógicamente, el tema que me apasiona y que me gusta y que está centrando, pues, quizá los últimos trabajos, que es monarquía hispánica, ¿no? Yo debo decir que así como Javier es lasallano, ¿no? Yo soy teresiana. Yo me eduqué en las teresianas de San Enrique de Oso, y cuando tú has puesto la musiquita esta, a mí me recordaba al himno dedicado al fundador, donde evidentemente salía también la figura de Santa Teresa. Y para más Inri me casó un jesuita, con lo cual me muevo entre esas dos figuras que son capitales, ¿no? Que son capitales también en la propia historia de España y en la propia historia de la monarquía hispánica. Y antes de meterme con ese tema, que les anticipo que voy a ser muy breve, porque no les quiero cansar ni aburrir, pues felicitar evidentemente la edición que se ha hecho, felicitar el trabajo en equipo, la dirección de Emilio, que es infatigable, pero como esto que ha dicho Alejandro, de que Emilio escribe no sé cuántos libros, le dijo la sartén al cazo, porque Alejandro no para, ¿no? Acaba de sacar uno muy interesante sobre Dante y deben de ustedes de leerlo, ¿eh? No tenemos todos la capacidad prolífica que tienen Emilio y Alejandro, pero en fin, son un ejemplo a seguir. Gracias también a Javier, que es infatigable también, que trabaja muchísimo, que él le ha dicho que a veces el cumplimiento de los plazos, el no sé qué, pero ¿por qué? Porque le metemos en todo, ¿no? Eso es lo que sucede, que tiramos de él porque sabemos que los congresos en los que Javier participa pues van a ser congresos de un rigor académico importante. Y además no es porque estemos aquí entre amigos, que lo somos también, sino porque trabajamos habitualmente en común y porque Rafael también, que siempre ha estado tan generoso en las actividades que hemos querido realizar y que es un maestro de los medievalistas, ¿no? Y yo creo que es necesario decirlo, ¿no? Cuando aquí hay profesores que son tan buenos, hay que decirlo, ¿no? Ya saben que, y el profesor García Hernán, que le he leído muchísimo, y que no le conocía en persona, pero que, en fin, le he leído tanto que estoy un poco avergonzada de hablar delante de la verdad. Bueno, nos encontramos aquí con una serie de figuras que son importantes. Ha dicho Alejandro una cosa que es muy, muy importante. También esa idea de que él ha trabajado muy bien en sus últimos libros frente a la cultura pagana, etcétera, ¿no? Es decir, también desde el primer momento también se puso en tela de juicio pues la mitología griega por parte de la interpretación ebemerista, todo esto, ¿no? De decir que en realidad los mitos no eran tales, sino que eran reyes, simplemente que el recuerdo popular los había convertido poco más o menos en dioses. Todo eso transcurre toda la Edad Media, ¿no? Pero implica contraponer también lo que es, y por eso la patrística preagustiniana se basó muchísimo en esa interpretación ebemerista. ¿Para qué? Para afianzar la fe católica contraponiendo, o la fe cristiana contraponiendo frente a una mitología, unos dioses que en realidad no lo habían sido. Bueno, y nos encontramos además con qué, con que realmente en lo que es el Concilio de Trento, y eso es lo que se ha señalado también, el paradigma tridentino, se hace una defensa de la cultura de los santos frente a lo que el protestantismo para esa época ya había tratado de derribar, ¿no? No hay imágenes, no hay figuras que deban ser recordadas, no hay modelos de espiritualidad, ¿no? Nos encontramos aquí con que hay una serie de figuras que son muy importantes, que se recogen en el libro. La figura de Ignacio, la creación, la gran creación de la Compañía de Jesús. Ha salido repetidamente la figura de Pedro de Rivadeneira, que es una de las figuras importantes, ¿no? De finales de finiseculares, ¿no? De finales del siglo XVI. No solamente porque con 14 años efectivamente acompaña a Roma a San Ignacio, prácticamente se cría con él, con San Ignacio, ¿no? Y comprende cuál es el sentido de esa espiritualidad ignaciana, pero porque además la figura del padre Rivadeneira es muy importante para el pensamiento político de la monarquía hispánica, ¿no? Tiene ese tratado de las virtudes del príncipe cristiano, donde contrapone de alguna forma ese príncipe cristiano frente al príncipe político, que era el príncipe de Maquiavelo,
¿eh? Y entonces es cierto que Maquiavelo ya para la época en la que está escribiendo, finales del siglo XVI, pues era ya un autor que uno puede decir, bueno, pues había sido de alguna forma superada, pero teníamos el tacitismo político, que era una especie de maquiavelismo encubierto, ¿no? Y es a lo que trata de responder de alguna manera Rivadeneyra. La figura de San Ignacio es una figura importantísima, no solamente porque la Compañía de Jesús es una compañía cuyas, en fin, es que hay jesuitas tan grandes como Baltasar de Gracián, ¿no? Que tiene además un libro que se llama El héroe, dedicado a la figura de Fernando el Católico, del que decía Felipe II, a él se lo debemos todo. Se olvidó de alguien, la reina Isabel. Yo siempre he dicho, y lo digo en la película que conviene que vean ustedes, que el mejor rey de España era una mujer y se llamaba Isabel. Y era una mujer cuyo testamento es un testamento político de primera magnitud. ¿Por qué? Porque determina lo que va a ser la contribución española a la creación de Hispanoamérica y de la hispanidad. Y ahí estamos todos, porque somos herederos de esos españoles y de esa España del siglo XVI y de la España del siglo XV también. La figura de Teresa es una figura importantísima, no solamente porque es doctora de la Iglesia, sino porque es una mujer que atraviesa todo el siglo XVI con los grandes problemas que implican ese siglo XVI, ¿no? Con esa mística castellana, con San Juan de la Cruz, con esos místicos que tanto le gustaban a San Juan Pablo II, ¿no? Y que conviene que, claro, los que tenemos cierta edad leíamos vidas ejemplares y leíamos vidas de santos. Esto se ha perdido totalmente, pero eran vidas que te fortalecían. Por eso es tan importante también que en el siglo XVI el paradigma tridentino habla de esos modelos de santidad y de esos ejemplos también para la vida cotidiana. Y de alguna manera eso es lo que aparece también recogido en el libro, ¿no? Y hay una idea que también es necesario. Se está hablando en todo el momento, en todo este libro, se está hablando de lo que es la reforma española, la reforma que de alguna manera también Cisneros, desde comienzos del siglo XVI, está y no lo llega a efecto, ¿no? Es muy criticado por parte de algunos autores posteriores que vienen a decir que Cisneros no ha culminado la gran obra de reforma. Probablemente las circunstancias no se lo podían poner fácil, ¿no? El momento, desde luego, era de una crisis dinástica de primera magnitud a la muerte de la reina Isabel. Pero el término contrarreforma, como dice el gran historiador de la Iglesia, el historiador alemán, sacerdote, Hubert Jedin, viene a decir que el término contrarreforma es un término que aparece a finales del siglo XVIII y lo acuñan los protestantes. En realidad, el término contrarreforma no se utiliza en ningún momento. Se está hablando de la reforma católica. Y no es una reacción, la contrarreforma parece que es reacción frente a la reforma protestante. Lutero, como dice algún autor, porque dado que aquí tenemos dos italianos, no solamente Giovanni, sino también Sveva, lo que viene a decir Danilo Castellano es que Lutero vino a destruir y a derribar. Y frente a eso, frente a esa idea de revolución y de destrucción, que es como lo menciona Danilo Castellano en un libro que se llama Lutero, el canto del gallo de la modernidad, porque efectivamente la modernidad aparece en ese momento, nos encontramos con estas figuras, con estos santos que son tan importantes. Que yo me refiero a los santos españoles, porque la figura de San Felipe Neri me pilla un poco como a trasmano, pero realmente los santos de la Compañía de Jesús y la figura de Santa Teresa acuñan lo que es el esplendor de esa monarquía hispánica y sobre todo las ideas cruciales de esa monarquía hispánica, las ideas que lo determinan, que todos los políticos de ese momento y todo el pensamiento político está de alguna manera rotando alrededor de las figuras que son esenciales, pero también de un mensaje que parece que es esencial, que es la defensa de la fe. Y de alguna manera la Compañía de Jesús también se articula en torno a esa defensa de la fe. La figura de Ignacio es una figura espectacular, pero a mí no me gusta, digamos, hacer referencia solamente a él, sino a la figura de Teresa, ¿no? Porque las moradas de Teresa, ¿no? Los escritos de Teresa, ¿no? Cómo de alguna manera esa joven empieza a convertirse, ¿no? Cómo da ese cambio en su vida de conversa. Porque procede de esa familia de conversos. Esos grandes también santos que forman parte,
que son descendencia de familia de conversos y que formaron y se integraron dentro de lo que era la monarquía hispánica. El paradigma tridentino nos habla de la cultura de los santos, que es muy importante. Todo esto aparece reflejado en el libro. Es un libro que, como ha dicho Alejandro, es un libro que mantiene en todo momento el tono. Es decir, no hay esas oscilaciones que a veces se producen entre las contribuciones de unos y de otros. Primero, porque se advierte una dirección en el libro. Eso no siempre es fácil. Yo confieso que no soy capaz, pero Emilio lo hace muy bien porque ha dirigido muy bien no solamente el congreso que se realizó aquí, yo estuve en ese momento, ¿te acuerdas, Fernando? En 1622. Disculpen ustedes, porque tengo muchos años ya y lo siento como si fueran 500 a mis espaldas, pero fue casi de los primeros congresos que hicimos después de la pandemia, ¿no? 2022, y fue un congreso pues que la verdad muy interesante todas las intervenciones. Recuerdo, por ejemplo, también la contribución de Fermín Lavarga, que fue muy interesante. En algunas otras no pude estar, la de Javier, por supuesto. En fin, yo creo que es un libro que ha recogido lo más esencial de esos, no solamente de esos santos, sino también de lo que representa la santidad de esas figuras para la monarquía hispánica. Porque efectivamente eso era muy importante, era el reconocimiento de alguna manera, que no todos los papas estaban por esa vertiente o por esa idea. Hay que recordar que el gran duque de Alba, el tercer duque de Alba, dijo de uno de los papas que lo mejor que había podido hacer era morirse, porque le humillaba constantemente cada vez que iba a verle, ¿no? Bueno, pues hay una enemiga, el propio emperador piensa que quien ha sido su preceptor, una vez que alcanza el pontificado, pues va a estar más proclive a las tesis de la monarquía que él lidera y que no van a poder culminar, porque la idea es la idea de Gatinara de la monarquía universal, que esa monarquía universal no se va a producir porque no cuenta, primera parte, no cuenta con el pontificado y por otra parte porque tiene la rivalidad del verdadero rey maquiavélico, que es Francisco I. Y luego otros menores, Enrique VIII, etcétera. Bueno, en todo caso, implica un gran reconocimiento para la monarquía hispánica el que se produzca la canonización de estos santos, porque son importantes y porque representan todo ese siglo XVI. Importa también la figura de San Francisco Javier, porque ese es el aspecto misional que es fundamental en la monarquía hispánica y que es misional. No solamente es el proyecto que lidera también un jesuita, Matteo Ricci, el proyecto de llegar a China, y que llega a China, efectivamente, y que allí recibe, cuando fallece, bueno, le hacen una serie de honores, etcétera. Es decir, es todo lo que implica de alguna manera esa monarquía, pero también esa monarquía que llega a otros continentes y que en esos continentes lo que hace es una labor misionera y es lo único que determina el sentido genuino de la monarquía a lo largo prácticamente de 400 años. Y nada más. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y a los forjadores de este libro. Muchas gracias. Bueno, se han presentado numerosas ideas interesantes, ¿no? Pero hay una que se ha quedado, decimos de alguna manera, en mi cabeza, en mi mente, que en Italia diríamos la pelota que en este caso ha levantado Alejandro Rodríguez de la Peña, que es la cuestión de la clericalización tridentina de los santos tridentinos, ¿no? Entonces quería devolver, en este caso, a hacer un assist para utilizar el lenguaje futbolístico a los modernistas que están sentados ahí, aquí no hay una misa, pero como si en la misa, y si piensan que efectivamente se trata de verdad de una clericalización en la época tridentina de lo que es la santidad, un cambio, por lo tanto, de lo que hace de un personaje un santo. Y a mí lo que me ha llamado la atención es que efectivamente son muy pocos, a excepción de nuestro Fernando III, los reyes que alcanzan la canonización en este momento. Y me pregunto si algo tiene que ver el hecho de que ha cambiado probablemente también la idea de violencia, y aquí también Alejandro sabe mucho más,
porque una cosa es la violencia de un rey que igualmente como representante del poder tiene que ejercer violencia internamente o externamente, pero dentro de una cristiandad que está compacta y unida como la de la Alta Edad Media, por ejemplo, o en general de la Edad Media, y otra cosa es un rey en una cristiandad fragmentada como la de la Edad Moderna, donde claramente en este caso el problema de ejercer violencia, incluso a lo mejor contra otros cristianos, aunque de otra confesión, puede ser visto como una desventaja, ¿no?, al momento de presentar una causa de canonización. Entonces, quería devolver eso, la pregunta a los modernistas, si ha habido o no una clericalización de la santidad durante la época tridentina. Muchas gracias. Bueno, pues naturalmente, bueno, muchas gracias profesor, por la pregunta. Pues naturalmente, yo creo que evidentemente el modelo de vida, por una parte, era un modelo de vida profundamente clericalizado. De otras cosas porque en aquella sociedad postridentina, pues el peso, sobre todo de las órdenes religiosas, era notabilísimo, especialmente las órdenes religiosas masculinas que tenían la posibilidad de desarrollar la palabra, y la palabra fundamental, que era un medio de comunicación. Yo se lo digo una y mil veces a mis alumnos, eran los sermones. Y luego también el mundo de las controversias dentro de las propias órdenes religiosas, al mismo tiempo que se está produciendo todo este proceso de comienzo de santificación de Ignacio de Loyola y de Francisco Javier, los jesuitas y los dominicos han estado en una controversia durísima, que es la controversia de la gracia, que es la controversia de la libertad, ¿no?, de la intervención de la gracia divina. Entonces, las órdenes religiosas tienen, especialmente, más que el clero secular, y en ese caso, por ejemplo, nos puede hablar Emilio de algún ejemplo valenciano, las órdenes religiosas van a tener un peso muy notable en su éxito por conseguir la canonización de sus fundadores o de sus miembros más destacados. Cuando decía Consuelo lo de Francisco Javier, es que fijaos, Francisco Javier es un occidental que en primer lugar nos habla de esos mundos a los que conoce. Por eso las cartas de Francisco Javier eran unas cartas exitosamente leídas también en alto, que significa que las lee una persona y las escuchan muchos que a lo mejor no tienen la capacidad para leerlo. Esa clericalización llega hasta la actualidad. A los alumnos también hay que decirles que los historiadores tenemos que tener, a pesar de que seamos especialistas en nuestros distintos ámbitos, pues tenemos, los que nos dedicamos a la historia de la Iglesia, tenemos que ver los procesos de largo recorrido. Nos hablan ahora de clericalización o de eliminar la clericalización en los comportamientos, pero también uno que ha sido perito histórico en distintos procesos, vemos pues que la mayoría de los procesos, sí, bueno, hay ejemplos, hay otros ejemplos, ¿no? Hay otras excepciones, les podemos sacar aquí, pero evidentemente cuando yo quería provocar un poco y decía aquello de, en aquellas conferencias estuvo el obispo auxiliar de Madrid, al que tenemos gran aprecio, Monseñor Martínez Camino, y además es un gran experto en todo esto de los procesos de santificación. Pero yo le decía, Monseñor, hay que reconocer que cuando hay una institución detrás es mucho más fácil de canonizar a ese santo, que ya es santo, porque está contemplando a Dios, y yo como creyente pienso que ya es santo. Hoy es 22 de abril de 1451, no de 2024, pero en 1451 nació una reina laica que no ha sido canonizada, que tiene muchas controversias el proceso de canonización, que sí sabe la católica, y que se ha iniciado en Valladolid en el año 1970, ese proceso, a raíz de una carta realmente un poco surrealista que recibió Pío XII de una estudiante americana, y que al ver dónde murió esta reina, en Medina del Campo. Medina del Campo, Valladolid. Porque además Pío XII tenía un maestro jesuita de español que era de Palencia, el padre Luis Fernández Martín, y le había hablado, lo conozco ese tema, de ese ámbito de Castilla. Pero volviendo, ya que decía también
el profesor, no ha habido otras canonizaciones de santos, reyes, laicos. En el caso de Isabel la Católica, detrás de ella hay hoy en día muchas controversias. Qué difícil es hoy ya canonizar a una figura como la de Isabel la Católica, y a lo mejor fue mucho más fácil canonizar a San Fernando en 1671. También tendría sus elementos de controversia, pero a lo mejor no tenía determinados lobbies o determinados grupos de presión. Entonces, esto del mundo de la santidad, y, bueno, me he metido en un berenjenal, pero a mí me gusta. Este mundo de la santidad, yo creo que le tenemos que analizar también, bueno, pues con tiempos largos, como decían los maestros de los anales, ¿no? Con tiempos largos. Y esos tiempos largos llegan hasta la actualidad, porque hemos vivido tiempos de gran fabricación de santos. Sin duda, resumiendo, el tiempo en todo, en la propuesta de la santidad, en la propuesta de vida, decía un viajero francés llamado Bartolomé Joly en Valladolid: el más pecador de los frailes es más santo que el más santo de los que no lo son. Por otra parte, quería yo una cosa que tenía yo en mente cuando lo estabas preguntando, y no puedo dejar de decirlo en el año 24. Hay dos autores jesuitas, que es Luis de la Puente y Alonso Rodríguez, que hablan de la santidad en los distintos estados de la vida, que son dos obras muy importantes. De Luis de la Puente se conmemora este año los 400 años de su muerte. Fue un autor de referencia en las lecturas, y me pueden corroborar mis compañeros modernistas, en las lecturas del siglo XVII, Luis de la Puente, junto con Alonso Rodríguez. Y ya es un comienzo de un poco de la santidad universal, ¿eh? Para contrarrestar la clericalización. Parece que nadie quiere intervenir. Ah, sí. Ah, pues sí, sí. Menos mal que no sabía Consuelo, que decías que no sabías qué hacer aquí, porque realmente vamos, me han encantado todas las intervenciones. Al hilo de eso se me ocurre algo que a mí me inquieta España, me inquieta como a vosotros, los acontecimientos que vivimos, como lo comentábamos hace un momento. Y recuerdo una entrevista al Papa Benedicto XVI, y creo que fue ante periodistas incluso, que se le preguntó por España. Y España, decía, mi querida España, decía, ¿no? Pero añadió algo que me estremeció. España está siendo sometida desde hace siglos al influjo maléfico de Satanás, que quiere destruir España por el gran bien que ha hecho. Esto lo dijo el Papa Benedicto XVI, por el gran bien que ha hecho a lo largo de su historia. España entregó en América lo mejor que podía entregar, que era la fe, la salvación del alma. Cuando se habla de adoctrinamiento, no era esa la intención de España. Y pensaba en los grandes intelectuales, que eran también estos santos, ¿no? O los grandes pensadores, el gran bien que hicieron, no solo desde el punto de vista espiritual, sino intelectual. Y también recordaba, no sé si fue Diderot o d'Alembert, en un momento de su enciclopedia, dijeron: ¿qué ha aportado España a la cultura? Escueto, nada, decía d'Alembert. La Ilustración, parece que como que España siempre ha sido ese contrapeso, y yo creo que esa sumisión en el mundo, frente a las críticas, frente a toda la maldad de la leyenda negra. Hace poco hablaba yo en Hungría, que se quedaban asombrados porque decía, claro, Latinoamérica, mire usted, eso es una cosa que inventada por Napoleón III, en el seno de Napoleón III, para garantizar los intereses económicos de Francia en España. Claro, se quedaban, pues no sabíamos nada. Pues mire, fíjense ustedes como el rey de España y la diplomacia española nunca hablarán de Latinoamérica. Por eso me ha encantado que se anuncie esta película, Hispanoamérica. Como mucho podemos admitir Iberoamérica, pero es que no es fanatismo, es que es la verdad. Entonces, oyéndoos, de verdad me ha encantado que haya libros como este, que con rigor recuperen pues todo ese pasado
que es un futuro, es presente y es futuro, que deberíamos mantenerlo vivo en nuestras conciencias y transmitirlo a todos los que pues, nos rodean como algo que nos toca, ese martirio, el martirio de ser débiles y tener que viajar y tener que defender nuestra cultura y tener que asistir, como yo he asistido en esta casa, a un señor que era protestante y venía y las cosas que dijo pues provocó una reacción por parte nuestra ¿en qué se tradujo? En que los españoles éramos unos fanáticos y que en nuestra defensa de España pues no tolerábamos de nuevo otra vez prejuicios sobre prejuicios. Pero esa es nuestra tarea. Yo estoy convencido de ello. Muchas gracias, de verdad. A no ser que haya otra persona que quiera intervenir, quería decir una cosa, porque se ha hablado de Teresa, se ha hablado mucho y naturalmente de San Ignacio, se ha hablado no tanto, pero también de Francisco Javier, pero no se ha hablado nada de San Isidro, estando en Madrid. Y yo, que no soy madrileño, pues quiero decir que hay un capítulo sobre el proceso de canonización íntegro, una documentación fascinante, que a mí también por el hecho, claro, de ser personaje medieval y cómo a partir del trabajo de María José del Río, Canonización y Geografía del Santo de Madrid, Isidro Labrador, pues es también la visión que en el siglo XVI se tiene de la Edad Media y de la santidad medieval. Y este sí que era un laico, y era un campesino con su mujer, que era una mujer que bajaba el río a lavar. O sea, ahí también hay un elemento, ¿no?, que a mí me ha parecido interesantísimo, que junto a estos, vamos a decir, santazos de la Reforma Católica, pues bueno, ya sabemos, y se explica muy bien en el libro, pues por qué sucede así, pero lo cierto es que acompañando estos personajes aparece el humildísimo San Isidro, claro, por el hecho de que es de Madrid, ¿no?, como ha dicho Alejandro. Pero es que yo quisiera recomendar, pues, a las personas que están aquí, ese capítulo, ya desde el punto de vista de un trabajo estrictamente historiográfico. Me ha parecido fascinante la reconstrucción que se hace de todo el proceso y de sus tradiciones, problemas, impulsos, y cómo eso, la historia de Madrid está muy unida en ese momento, y su crecimiento y sus aspiraciones y tal, pues a la necesidad de tener un santo tutelar, y porque así se concebía, como San Isidro pues viene a cubrir ese puesto. Y me parece un trabajo excelente que yo, bueno, modestamente, sí. La gran especialista sobre de Isidro Labrador, y además en ese capítulo también con la presencia, que he decidido recordar, de Lope de Vega también. Sí, efectivamente. Que una ciudad como que una villa como Madrid, que se convierte en sede de la corte, después de que la corte salga de Valladolid en 1606, entonces se vuelve... La corte pues, salió de Valladolid en 1606, no está ahora. ¿Y por qué se habían ido a Valladolid? Porque aquí el primer... Porque se fue en 1601. Que Lerma decidió que se iban a Valladolid. Pero así es la historia de divertida y de interesante. Vamos a ver, el duque de Lerma, que no era de Valladolid, que era de Tordesillas, pues el duque de Lerma se llevó efectivamente la corte por dos razones. Tú eres muy madrileña y yo soy muy vallisoletano, pero estábamos hablando de San Isidro. Sí. Por dos razones. Primero, porque aquí en Madrid vivía una señora que le podía hacer mucha sombra, que era la abuela de Felipe III, la hermana de Felipe II, abuela por una parte y tío por otra, la emperatriz María de Austria. Ella se va a morir en 1603. Y segunda parte, efectivamente, esa necesidad de hacer una gran operación inmobiliaria como la que realizó en Valladolid, no una, sino dos veces. Es decir, una la realizó de Madrid a Valladolid y la otra de Valladolid a Madrid. Pero también es verdad que ahí es la opinión pública publicada. El Madrid supo hacer muy bien y encargar muy bien a autores relevantes, bien pagados, para que hablasen mal de Valladolid. Las nieblas, etcétera, etcétera.
Decían aquellas las nieblas, el conde de Niebla no se le ve en Valladolid por razones propias, es decir, por la niebla de Valladolid. Volvamos a San Isidro, y era la construcción de ese santo al mismo tiempo que la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad necesitaba un patrón o un protector colectivo, como lo necesitaban las personas al ser bautizadas, al recibir un abogado en la parroquia correspondiente, al ejercer un oficio en un gremio, etcétera, etcétera, ¿no? Es la función del patronato. Y yo creo que es una historia realmente muy interesante y que María José del Río es la gran especialista. Yo creo que es la que más sabe Muy bien contada. y Porque, muy claro, bien contada, fenómenos así ha muy bien habido otros, contada. pero encontrar, pues eso, un ejemplo tan bien contado de ese fenómeno que es importantísimo en la historia urbana. Ya no Y además eso hemos visto un episodio muy bonito el año pasado, cuando fue expuesto el cuerpo ¿Fue el año pasado? Cuando fue expuesto el cuerpo de San Isidro en la colegiata y además y creo que salió en procesión, es decir, hay una pervivencia, lo digo en sentido positivo, una pervivencia de la presencia de estos comportamientos en torno a nuestros grandes santos. Sí, yo hablo muy bien de Madrid, por favor. He trabajado en Madrid y todo, con el profesor García Hernán 3 años. Él es testigo. Una cosa que yo recuerdo, ¿verdad?, de aquel seminario y luego de la presentación de don Fermín Lavarga en Pamplona, que es cuando se estrenó estas presentaciones el mes pasado. Y bueno, si Dios quiere, seguimos por Valladolid. Por lo menos a Valladolid tenemos que ir. Es cómo se celebraron, no sé si a lo mejor para finalizar se puede, algunos es Emilio o quién de vosotros queréis, para que conste, ¿verdad?, en acta, como se está grabando, cómo la cristiandad celebró, y en particular en España se celebró, de qué manera tan amplia y tan extensa y tan intensa, en contraste, cómo ha pasado desapercibido esta efemérides, cómo hace 400 años se celebró estas canonizaciones en España. No sé, se me oye, ¿no? Sí. Efectivamente, la celebración de la santidad sería un capítulo aparte de todos los que aparecen. Algunos autores hacen referencia a él. Creo que en el caso de Santo Tomás de Villanueva también es muy prolijo. Dices en España, en todas las ciudades prácticamente de no solo de España, sino de la monarquía hispánica que desborda con crecer los límites peninsulares. E incluso en India recuerdo que también en América se celebra bastante la santidad. Ceremonias no colectivas, sino individuales, por ciudades, los propios reinos. Quiero decir que efectivamente, y algunos capítulos así lo destacan, es la celebración de la santidad. Con lo cual es un momento de apoteosis, enlazando con lo que decía Consuelo, es un momento de apoteosis de la propia monarquía que se vuelca en todo este tipo de celebraciones, como las instituciones, municipios, reinos, etcétera, en este sentido. Ya digo que en el caso también de América son múltiples. Se analiza, por ejemplo, el caso de San Luis Bertrán, que es algo posterior, es de los que no llegan, los santos que no fueron en ese momento por cuestiones que también se pueden abordar, ¿no? Son algunas órdenes religiosas tradicionales, agustinos, dominicos, que van un poco de capa caída frente a los advenedizos que dicen los dominicos de los jesuitas, ¿no? En ese sentido sí que efectivamente es un tema que sí que se ha trabajado mucho de la celebración de la santidad en líneas generales. Y como dice Fernando, pues es un momento a destacar. Y ese apoyo tan importante que tuvo España, la monarquía española y el consistorio de Madrid en esta celebración, también fue seguido aquí el profesor Lavarga insistía mucho en el apoyo de Francia, que fue decisivo en San Ignacio de Loyola, y el de Portugal Sí, claro, y el de yo Portugal creo que en San Francisco Javier. lo apuntaba Javier. Estas causas de beatificación, canonización, estas causas tienen detrás el apoyo institucional, bien de la propia monarquía, bien de los reinos, bien de las ciudades. Sin ellas es prácticamente imposible llegar a los altares. Como bien sabes, eso supone toda una serie de recursos que solo pueden canalizar e incentivar las ciudades. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un volumen sobre la santidad urbana, en el que se demuestra cómo sin la ciudad habría sido poco menos que imposible llevar a los altares a determinados
a determinados santos, principalmente por lo que decíamos, en el caso de Madrid concreto, esas ciudades necesitan santificarse, necesitan un santo que las represente, que las proteja, que las... Que rivalice con los otros santos de las otras ciudades. Por supuesto. Muy bien. Bueno, pues si os parece, dada la hora, pues podemos dar por terminado el acto, nuevamente pues con el agradecimiento a los presentes. Sí, muy bien. Pensé que ya no había nadie más que quería intervenir. Bueno, muchísimas gracias. Y yo quería preguntar, porque claro, recientemente yo leía a Huizinga y él decía que no hay una evolución de los modelos de santidad, sino que es algo pues más bien tipo romántico y que siempre hay una santidad más bien fija a la que se está constantemente como mirando. Claro, pero todos estos santos que se van fabricando, al final lo que hacen es, hay una demanda y hay una respuesta, ¿no? Que por parte de esta iglesia, pues sé que está institucionalizada. Claro, pero al mismo tiempo hay modelos muy específicos, como se puede ver, por ejemplo, en Santa Rosa de Lima. Es una santa propia, ella es terciaria dominica, y ella es de Lima, es del virreinato del Perú. Es una santa propia americana. Es una santa que, digamos, que además de que se acelera como muchísimo el proceso para canonizarla que cuanto antes. No sé qué piensan ustedes de si hay realmente una evolución en el modelo de santidad y hay modelos, digamos, que se construyen ad hoc o no. Yo quiero decir una cosa, el único santo es Jesucristo para la Iglesia. Todo lo demás, esos modelos y esas cosas, pues son, pues como podríamos decir, aproximaciones al único modelo real de santidad. Entonces, claro, cada época pues interpreta los valores predominantes y las necesidades de la Iglesia, que son también muy importantes, que son dar respuesta a las necesidades de la Iglesia. Me he atrevido a contestar porque esto es una cuestión, pues digamos, de carácter general, que no es necesaria. Ahora, santo, el único, Jesucristo. Y es verdad que con respecto a él, pues todo lo demás pues son esos modelos aproximados y hasta se puede entender pues fabricaciones de modelos de santidad, ¿no? Si le quitamos el sentido peyorativo de tener la palabra fabricación como de manipulación, pues yo creo que es admisible, ¿no? No sé si alguien... Muy bien, bueno, pues ahora sí, entonces cerramos el acto y muchas gracias a todos, especialmente a vosotros cuatro, pero también a todo el público asistente. Muchas gracias.